Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a las noticias como son, a este tema a fondo de las noticias como son. Les damos las gracias a todos por la sintonía, los que nos escuchan a través de la onda corta y la onda media de Radio Martí y por supuesto los que nos escuchan también a través de nuestra página martinoticias.com. Muchísimas gracias por la sintonía. Tema a fondo, las noticias como son. A fondo. Bueno, trabajar por los derechos humanos y la defensa prodemocrática a través de la acción jurídica es la misión principal de la organización sin fines de lucro Prisoner Defenders, que además de sus acusaciones contra el gobierno cubano ante varios foros internacionales, mantiene un riguroso seguimiento de los presos políticos cubanos. Sí, señor. Y hoy tenemos aquí en el programa a Javier Larrondo. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Siempre lo escuchamos denunciando, diciendo, actualizándonos de la lista de presos políticos en Cuba. Lo escuchamos cuando ha presentado algún informe ante un organismo europeo, ante la Unión Europea u otro organismo europeo. Por ahí vamos a hablar un poco más a profundidad o en profundidad, por eso lo hemos invitado a tema a fondo, de lo que es Prisoners Defenders, lo que quiere hacer y por qué hasta cierto punto puede funcionar como distinta a otras organizaciones de cubanos o defensoras de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos, Javier, bienvenido. Es un placer estar con vosotros, un placer estar en esta casa. Y Gracias. qué bueno que estés acá en el estudio. Sí, señor. Sí. Porque siempre es vía telefónica. Sí, claro. Sí, sí. Ha cruzado el charco, como dicen los cubanos. Lo mejor de todo el café cubano antes de la sesión. Sí. Qué bien. Javier, no deja Cuba de estar en el foco de la situación de los derechos humanos. Sí, efectivamente. Y decía Amado ahora, ¿no? ¿Qué nos caracteriza en Prisoners Defenders? Hay muchos tipos de organizaciones de derechos humanos. Dejando las humanitarias, de ayuda humanitaria, las que se dedican a la defensa, hay algunas que se dedican a la defensa jurídica. Vamos a poner el caso de Foro Penal. Foro Penal hace una labor impresionante en Venezuela defendiendo en los tribunales a los presos políticos y a todos los detenidos, ¿no? Y luego hay otras organizaciones que se dedican a la relatoría, es decir, emiten comunicados. Nosotros hacemos un híbrido porque lo que hacemos es hacer relatoría después o en paralelo a que hemos hecho la acción jurídica. Y además no lo podemos hacer a nivel local, sí, hacemos cientos de casos, pero el éxito a nivel local es... más bien se trata de un acompañamiento para que quede rastro, miguitas de pan de todo lo que va haciendo el régimen. Pero lo hacemos sobre todo a nivel internacional, es decir, Naciones Unidas, CIDH, Parlamento Europeo, Congreso Americano y Senado. Tratamos de que todas esas denuncias y todas esas relatorías que están justificadas sobre una base jurídica lleguen a todos esos decisores, porque no solamente les estamos contando que ha habido detenciones o que ha habido ciertas torturas, no, es que les decimos, mira, aquí está el Excel con todas las declaraciones, todas las tipologías de tortura que respondieron cada una de los encuestados sobre las diferentes tipologías, como nos ha pasado con las misiones médicas, que teníamos 1.400 testimonios, en torturas 181 casos, con todos sus testimonios. Es decir, tratamos... Cuando uno va a un juzgado, cuando uno va a un tribunal internacional, tiene que demostrar todo lo que dice. Claro. Y cuando uno hace relatoría, a veces puede decir, bueno, tengo fuentes propias, prefiero no exhibirlas, pero como tenemos esa acción jurídica, exponemos todas las fuentes y exponemos todo lo que hacemos. Eso le da un poquito más de fuerza para que llegue más lejos y los diplomáticos, que normalmente lo que adolecen es de seguridad a la hora de hacer denuncias de lo que pasa en otra parte del mundo, cojan la seguridad propia de decir, no, esto lo defiendo hasta el final porque aquí están todas las pruebas y lo veo clarísimo. Aquí está la ley cubana que dice 8 años de prisión si dejas de trabajar en las misiones, ¿no? Y claro, el ver eso tan claro, ver todas las pruebas, les envalentona mucho a los diplomáticos y a los políticos, y eso es lo que queremos conseguir. Queremos extender, no solamente ser nosotros quienes denunciamos, sino que sean ellos nuestros portavoces también. Cuando llegan, ¿es fácil o realmente te encuentras con muchos prejuicios o con miedos? Porque muchas veces hay muchos diplomáticos europeos que no hablan porque le tienen temor al gobierno cubano, a algún tipo de represalia o algún tipo, digamos, después de acciones futuras por parte de misiones cubanas en distintos países del mundo. Voy a hacer un entre paréntesis. Acuérdate que
cada embajada de Cuba en cada país del mundo es un centro de operaciones de la inteligencia cubana. Tiene su centro de operaciones de la inteligencia cubana en cada embajada. Por eso te pregunto, ¿es fácil llegar a estos lugares, abrir puertas en estos lugares? Bueno, hay que remar. Es decir, al principio no te conocen. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el Parlamento Europeo y en Naciones Unidas, no nos conocían. Pero te van conociendo con los hechos, con lo que escribes, con la persistencia. Al final llega un momento, fíjate lo que te digo, llega un momento que es como un medio de comunicación. ¿Quién duda si el New York Times saca una noticia asegurando que tiene fuentes que aseguran tal cosa? ¿Quién se atreve a decir eso es mentira, eso es...? Es difícil porque ya tiene una credibilidad. Cuando construyes una credibilidad en base a demostrar todo lo que dices, eso te ayuda a que el siguiente paso sea más fácil. Es decir, se va creando un círculo virtuoso en la relatoría. Y en ese sentido, nosotros estamos contentos porque sí es verdad que medios de comunicación políticos y diplomáticos toman nuestros datos y ya no necesitan mirar la letra pequeña, aunque siempre está. Nunca vamos a dejar de ponerla. Pero es muy importante. Y luego la otra es también igualmente importante. Si la letra pequeña siempre está, el ataque del régimen o el ataque de la izquierda lo desarmas. También es muy importante no solamente convencer a los que quieres convencer, sino que a los que te atacan dejarles con la boca callada. Hay una situación, y la vives en la Unión Europea, empezando por España. Hay un compromiso empresarial y eso no se puede ignorar, porque pesa mucho el dinero de toda esa gente. Se debería ignorar, porque pero no está basado sobre un tipo de relación laboral totalmente de explotación, de esclavitud, y eso es una realidad. Que se ha denunciado. Lo que pasa que dentro de Cuba no tenemos organismos que puedan velar por eso, que puedan monitorizar eso. Fuera así, por eso la Corte Penal Internacional, que sí tiene jurisdicción y competencia en los 123 países, las misiones que van a Venezuela, las misiones que han ido a Brasil, las misiones que van a diferentes países, ahí sí, entonces tenemos el caso abierto en la Corte Penal Internacional. Pero dentro de Cuba, desgraciadamente, no. Y tendríamos que hacerlo a través de empleados de esos empresas hoteleras que dispusieran primero de toda la información, de todas las pruebas documentales, y segundo que tuvieran alguna relación con España para poder denunciar en España, porque ahí sí, que empresas españolas están explotando a, por ejemplo, dobles nacionalidades, personas que sean de doble nacionalidad. Ahí es donde tendríamos algún viso. Pero si te digo la verdad, yo esto lo he dicho en muchos foros para ver si encontramos personas que trabajan en el sector turístico que quisieran, y ahí es muy, muy complicado encontrar testimonios y gente que esté dispuesta a dar el paso. Es difícil que después de más de 60 años de dictadura, pues no acaben de entender, parlamentarios regresando a la Unión Europea, lo que es Cuba y lo que sucede en Cuba, Javier. Sí, pero no es que no acaben de entender. ¿Es que no quieren entender? Es que... Claro, pero no quieren entender como los jugadores de los forofos del Real Madrid el día que pierde con el Barça, tampoco quieren entender que el Barça jugó mejor, que se merecía ganar o los del Barça que perdió con el Real Madrid, que los del Real Madrid jugaron mejor y que se merecieron el partido. No, el árbitro es un tal, el no sé qué, no sé cuánto. El VAR se equivocó, hasta el VAR la acusa. Cuando las emociones están implicadas, los seres humanos estamos jorobados. Y eso nos pasa cuando tenemos un familiar, un amigo íntimo que nos sale, o un ladrón, un descarado, un no sé qué nos manda, nos cuesta horrores darnos cuenta de esa realidad porque tenemos que luchar contra nuestras emociones. Dicen, pienso, luego existo. Eso es falso. Siento, luego existo. O sea, lo que más pesa en el ser humano es la emoción, ¿no? Entonces, y en el tema de Cuba ha habido muchas más emociones que en cualquier otro país latinoamericano con respecto a la política. Porque ha representado muchas cosas y representó muchas cosas en el 59 y
ahí han tenido un acierto en explotar los sentimientos de la izquierda los castristas. O sea, han seguido explotando eso, que les bloquearon la isla por unos meses y lo han convertido en un bloqueo de 60 años. Y resulta que Estados Unidos, desde el año 2000, ya no tiene embargo agroalimentario ni de medicinas y material quirúrgico, etcétera, etcétera. Ni tecnología. Y el 64% de los productos animales agroalimentarios que entran en Cuba hoy en día viene de Estados Unidos, vendido por Estados Unidos. Es decir, no existe ningún embargo que mate de hambre a Cuba. Es mentira. El embargo está ahora limitado a otra serie de circunstancias, ¿no? Pero a la izquierda le cuesta. Y tenemos, cuidado, es que el reto es ese. No te digo a la izquierda radical, pero a la izquierda moderada, el reto es que los cubanos seamos capaces de ganárnoslos también. Porque si nos ganamos a la izquierda moderada y ellos alzan la voz por nosotros, como por ejemplo el caso de Javier Nart, que es un adalid de nuestra lucha por la libertad en Cuba, si ganamos ese paso, el régimen ahí sí tiene un problema de marca mayor. Por lo tanto, es un objetivo a buscar. No, el objetivo no es insultar a la izquierda, sino el objetivo es diferenciar entre la izquierda extrema y la izquierda moderada y tratar de atraer a la moderada para que nos ayuden, porque si ellos nos ayudaran, el castrismo tenía un problema. Una buena metodología. Pero Muchas veces nosotros los cubanos tratamos, en nuestra defensa de los derechos humanos en Cuba, alejamos a muchas personas en vez de atraerlos. No sé si es te has dado lógico, cuenta. La víctima es muy... Vamos a ver, ¿por qué cuando en un tribunal las personas que van con un abogado, el abogado le dice: tú vas a decir esto, pero déjame hablar a mí, porque yo voy a hablar con frialdad, sé todos los componentes que aquí hay en juego, tú estás muy afectado y por lo tanto prefiero que no largues demasiado? La víctima se defiende peor que una persona que, empatizando con la víctima y trabajando al 100% por la víctima, sin embargo, lo vea desde un punto de vista más objetivo, más alejado, no más objetivo, porque la víctima lo ve objetivamente, sino más alejado, claro, emocionalmente, ¿no? Es verdad que se hace difícil una resolución y vemos que en el caso tuyo y otros también hacen el esfuerzo, empujan para que salga la resolución mayoritaria referente a Cuba en la Unión Europea. Son cuestiones no vinculantes, pero además quedan en papel, porque usted lee lo que realmente aprueban, pero no lo cumplen. Pues te vas a sorprender. A ver, dígame, cuénteme. Esta semana os voy a contar una que va a pasar del papel a la realidad, pero voy a tener que... Pero te vas a acordar de esta conversación. A ver. No, que lo voy a contar. ¿No nos va a adelantar algo? No puedo. Pero ha habido algo del papel que va a ser impactante. Magnífico. Y esta semana lo voy a contar. Porque usted lo ha visto, se queda ahí. Es y verdad hace lo que presión dices. Pero no hay respuesta. Pero vamos a ver, todo esto, cuando tienes un país, un régimen como Cuba, que no firma nada a nivel internacional que lo vincule, que maneja tantos servicios de inteligencia, 170 delegaciones internacionales por todo el mundo, todo lo tiene en función de la protección. Es muy difícil... como la estrella de la muerte de Star Wars, ¿no? Sí. Es muy difícil encontrar la vulnerabilidad, meterte la bombita y decir: aquí se acaba la estrella de la muerte. Es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues horadar desde la superficie, por todos lados, hasta que de repente se haga un hueco y la estrella de la muerte se desintegre. Bueno, pues tenemos que horadar por todos lados, y las resoluciones del Parlamento Europeo sí dan nos dan un baremo del clima político que hay en Europa, tanto en la derecha como en la izquierda, porque fijaros en las votaciones individuales de cada uno. Eso era lo que te fijaste en las votaciones de sí, cada uno de los epígrafes. Viste cómo la izquierda votó en contra de la represión de derechos humanos, de la excarcelación, de tal y cual. Es decir, estamos teniendo un baremo y un diagnosis, tanto en la derecha como en la izquierda moderada en Europa, claramente condenatorio hacia Cuba. Ahora hace falta que den el siguiente paso, y es que se convenzan de que están luchando contra una roca monolítica a la que nunca le van, con suavidad, nunca le van a procurar una transición democrática. Es imposible. La única manera con estos regímenes, es enfrentarlos, generarles presión y hacerles cada vez la subsistencia más difícil, dentro y fuera. ¿Cuánto pesa el tema económico, el interés económico en Cuba? Mucho. ¿Cuánto pesa en decisiones que se toman desde Europa, que es donde estás tú sentado, o sea, en Europa? El interés económico.
Pienso que eso siempre subyace en todas las decisiones europeas, siempre subyace qué perdemos y ganamos ante una decisión de enfrentamiento o de diálogo, digamos, descafeinado. Sí, pero yo creo que subyace todavía más la gran mentira de que un régimen como el régimen cubano, venezolano, nicaragüense o boliviano se pueden cambiar si no hay un aislamiento internacional. Vamos a ver, ¿qué decían los republicanos con respecto a Franco? Aíslenlo internacionalmente, tal, este es un régimen totalitario. Estaban luchando por ese aislamiento del régimen de Franco. Con estos regímenes, sin embargo, están por la teoría de, vamos al acuerdo de las Barbados, ahora con Cuba el APDC, vamos a yo creo que sí, las MIPYMES, o sea, se creen cada cuento de hadas que al final dices, bueno, ¿qué les pasa, ¿no? Y yo creo que sobre todo hay un tema de no querer darse cuenta de la realidad porque todavía sus emociones no les permiten ir contra su mamá ideológica, ¿no? Que es Cuba en muchos casos, ¿eh? Hay una gran discusión que es o te le acercas y tratas de, digamos, de corroer todo ese sistema a través de la empresa privada, a través de cambiar la mentalidad de la gente acercándose más al capitalismo. Eso fue la época del presidente Obama. O sea, era pues prácticamente, Obama llegó a pedir que se levantara el embargo como tal, embargo que como tal no existe, pero bueno, él quería que se levantara como ley. O las medidas de aislamiento. ¿Cuál de las dos tú consideras que es más efectiva para luchar con un régimen como el cubano? O lo penetras o lo aíslas. Cuando llevas, como en mi caso, y supongo que en el vuestro, pero yo llevo dándole a la cabeza, analizando el régimen cubano muchísimas decenas de años, ¿no? Y al final te acostumbras a pensar un poco casi como ellos, pero si ellos son capaces de hacer el mal, digamos, para ser perversos para hacer el mal, nosotros debemos ser por lo menos un poco inteligentes para hacer el bien, ¿no? Y creo que penetrar al monstruo, por ejemplo, el acuerdo de diálogo con la Unión Europea hubiera sido una buenísima oportunidad si hubiesen cumplido el acuerdo. Es decir, es que en el acuerdo dice que tienes que apoyar con fondos europeos a la sociedad civil. Y la sociedad civil está definida en la Unión Europea como independiente y no puede tener ni vínculos con cargos del Estado, ni puede depender de organismos del Estado. Por lo tanto, sería apoyar a la sociedad civil con fondos europeos. ¿Cuántos fondos europeos han ido a la sociedad civil? 0. ¿Cuántos fondos europeos han ido a la sociedad estatal? Todos. Ahora, el segundo punto, dar visibilidad a la sociedad civil. ¿Cuánta visibilidad se ha dado a la sociedad civil independiente, la real, la definida por la Unión Europea? 0. ¿Cuándo ha habido una reunión de Josep Borrell donde se han dado la mano con, ya sea Archipiélago, como pueda ser las Damas de Blanco, como pueda ser los premios Sájarov? 0, ninguno. Entonces, y sin embargo, en la sociedad estatal sí. Es decir, el primero que ha incumplido el acuerdo de diálogo que estaba definido para meterse dentro del monstruo y desmembrarlo, el primero ha sido la Unión Europea. ¿Por qué? Porque te voy a decir la realidad. Había una parte muy importante de la izquierda que definió ese acuerdo de diálogo para convencer a los de derechas de que lo firmaran y luego darle la vuelta y hacerlo al revés. Así de sencillo. Pero se han separado derechos humanos, lo han separado de las reuniones para hablar de los acuerdos. Totalmente. Con Cuba. No se producen el mismo día. No. Derechos humanos por un lado y... Para ellos y no era una escogen el prioridad. auditorio. Para ellos no era una prioridad ni dialogar con la sociedad civil, ni visibilizarla, ni darle fondos. Para ellos la prioridad era, no, tengamos un diálogo, ya le llaman diálogo constructivo. Sí. Digo, bueno, menos mal que tu madre no vive en Cuba, porque entonces te darías cuenta de lo destructivo que está siendo el diálogo. Porque en absoluto ha sido constructivo. En Cuba hay más represión hoy todavía que la había antes de que firmasteis el acuerdo. Por lo tanto, no os dais cuenta, pero estáis siendo cómplices de lo que está pasando por omisión, ya no por acción, pero desde luego por omisión. Y si nos vamos a Mogherini, por acción. Porque de Josep Borrell puedo decir por omisión todavía, pero Mogherini era incluso por acción, era ya exagerado. Entonces, bueno, yo creo que es si bueno, uno quiere... Mogherini no es la autora de la frase de una democracia de un solo partido único. Sí. Sí, es una democracia de partido único. Sí, eso se lo tenían que haber contado
a los griegos y los romanos para que entendieran, comprendieran cómo iban a entender lo que ellos definieron como democracia, cómo lo iban a entender en el siglo XXI algunas personas, ¿no? Impresionante. Pero bueno, tú me decías, meterse dentro del monstruo, estar fuera del monstruo, agredirlo de fuera o estar dentro de ellos, y yo creo que hubiese sido una buena opción haber seguido al pie de la letra, exactamente al pie de la letra, el acuerdo de diálogo. Seguramente Cuba lo hubiera roto, el acuerdo de diálogo, pero ya se hubiese encontrado con otra situación. Porque si Cuba rompe el acuerdo de diálogo porque la Unión Europea se sienta con los premios Sájarov, eso el mundo entero lo penaliza. Y entonces ya estamos en que el que tiene el debe es Cuba. Exacto. Sin embargo, a mí la opción de romper el acuerdo de diálogo al principio yo lo veía como decir, es que si rompemos nosotros en Europa el acuerdo de diálogo, el debe lo tenemos nosotros. El balón está en manos de ustedes. Y entonces claro. No solamente ya los malos son los americanos, sino los europeos también son malos. Y entonces me voy con los rusos, etcétera, etcétera. Pero claro, está llegando un punto en que la izquierda europea es incapaz de ejecutar el acuerdo de diálogo y cumplirlo, y por lo tanto lo único que queda en estos momentos es, frente a lo que están haciendo, no seguir con el acuerdo de diálogo. Eso es una realidad que ya la izquierda europea más sana, los de centro, los liberales, etcétera, ya al final se han dado cuenta de esto. Y yo mismo les decía al principio, cuando empezó, dije, cumplan el acuerdo de diálogo. Si lo único que tienen que hacer es cumplirlo, pero es que no tienen voluntad política de cumplir el acuerdo de diálogo en la izquierda europea. Ese es un problema. Hablaba Javier del embargo, lo mencionabas también, y me vino a la mente un sacerdote hace poco de Cuba, visitó Miami, y me decía, ya la gente está que no cree ni en el embargo, ni la mentira del embargo, porque es la peor justificación de la miseria. La gente sabe que no hay embargo, no está el embargo, y el gobierno sigue hablando del embargo, que era lo que tú decías. El gobierno lo que no tiene es producción. Claro, no sí, porque cuando ve un pollo que tiene que comprar en una MIPYME, el pollo es americano. Sí, pero no y por ahí solamente para allá eso. hasta los automóviles lo puedes llevar de aquí. La prueba del algodón, estimado, la prueba del algodón. ¿Qué gritaban en Cuba? Gritaban, abajo el embargo, queremos comida. No. ¿A quién le pedían la comida, la corriente y la libertad y la patria y vida? Al régimen. Claro. ¿Le pedían algo al gobierno americano? No, ¿verdad? Entonces, no hay un solo cubano que se crea lo del embargo. ¿Sabes quién se lo cree? Todavía algunos, voy a decir como Ebola, que queda más fino, algún como Ebola en Europa, que todavía se sigue creyendo que el embargo es causa de... El otro día vi un escrito de una agencia, me daban ganas de escribir al periodista, pero le dije, bueno, ya se irá dando cuenta, porque ya cada vez son menos los periodistas que siguen culpando al embargo de lo que está pasando en Cuba. Pero la verdad se impone. Nos queda 1 minuto y medio de programa. ¿Cómo tú ves la solución de Cuba? ¿Una implosión interna entre los propios dirigentes cubanos o una gran manifestación que pueda dar al traste con esa dictadura? La manifestación no va a dar al traste con la dictadura. Es decir, la manifestación puede provocar otras cosas. La manifestación es algo que sería un detonante de, pero ese régimen solamente puede implosionar, es decir, de dentro. Tampoco lo veo desde fuera, porque ya no estamos con la época ni con los intereses económicos para Estados Unidos de Panamá, Noriega, etcétera, etcétera. Ya no estamos en unas circunstancias así. Han cambiado los tiempos. Ahora mismo no estamos en ese tipo de política. Por lo tanto, no veo desde fuera nada más que podamos hacer que simplemente arrinconar la narrativa para que el pueblo cubano... Una cosa muy importante. El otro día lo hablaba con un experto de política latinoamericana. Internet. Hay que darle Internet a Cuba. Hay que darle Internet gratis para todos los cubanos. Hay que meter Internet vía satélite y hay que meterles Internet que no pueda ser bloqueado por el régimen. Ahí está gran parte de la libertad. Pero eso, digamos que lo que va a provocar es un detonante. Lo que haría que se cayera el régimen es que dentro del régimen hubiera una implosión. Y eso es lo que están obsesionados en estos momentos porque no ocurra los dirigentes más aférrimos del régimen. Sí, señor.
Javier, cuando hablaste del Real Madrid, el asistente técnico brincó, por eso yo lo señalaba. Pero me dice él por interno, la culpa es de los árbitros. Exactamente. Javier Larrondo, muchísimas gracias por haber estado aquí. En el caso del Real Madrid te puedo decir que normalmente la culpa cuando pierde el Real Madrid suele ser culpa de los árbitros. ¿Verdad que Usted sí? es del Barça, usted es del sobre Barça, todo, ¿no? sobre todo no con el Barça, que ahí les dejo que compitan. No, y cuando juegan en competiciones internacionales, si pierde el Real Madrid tiene que ser culpa del árbitro. Bueno, Tremendo cierre. Gracias, Javier Larrondo. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí Tema Fondo.